República, el doctor Sebastián López, catedrático de la UDA. Doctor López, muy buenos días. Una difícil encrucijada se presenta para el gobierno, fundamentalmente por dos temas: el tratamiento de la ley creando oportunidades y las publicaciones de los Pandora Papers que implican al presidente de la República. Desde el gobierno no se descarta la posibilidad de una consulta popular, de la muerte cruzada, también la de insistir en lo octavo para que la ley creando oportunidades se apruebe por el Ministerio de la Ley. ¿Cómo mira usted la situación? Gustavo, buenos días. Rosana, muchísimas gracias por este espacio. Lo que se trata acá es de aportar desde una visión técnica qué es lo que está sucediendo en la institucionalidad ecuatoriana y lo que estamos asistiendo. El presidente de la República ha enviado un proyecto de ley en materia económica urgente. Naturalmente, la Asamblea Nacional, como hemos visto, ha devuelto este proyecto de ley en materia económica urgente. La primera discusión se centraba en establecer esta posibilidad de la devolución o no, y esta fallida esperanza del gobierno en pretender que este proyecto pase por el Ministerio de la Ley una vez que no sea tratado en el plazo de los 30 días. Me parece ser que esta última opción, es decir, esperar que este proyecto de ley pase por el Ministerio de la Ley, es inaceptable. Una interpretación armónica del texto constitucional del artículo 136 con el artículo 140 obliga naturalmente para que la Asamblea califique la naturaleza de este proyecto de ley y luego naturalmente podrá aprobarlo, negarlo o rechazarlo en la Asamblea Nacional. No siendo este el escenario, queda la posibilidad efectiva de una consulta popular y claro, en el horizonte esta indeseable muerte cruzada. La muerte cruzada, siendo una institución de carácter constitucional que se encuentra prevista en el texto constitucional, me parece ser que es desafortunada para los intereses institucionales y para la frágil institucionalidad ecuatoriana que tenemos. Es decir, no sería lo óptimo llegar al tema de la muerte cruzada. Sebastián, muy buenos días. Si bien usted nos ha dado ya una explicación jurídica sobre si corre o no el plazo de los 30 días y si podría el proyecto entrar por el Ministerio de la Ley, valdría la pena también tener en consideración los criterios jurídicos y técnicos respecto de las competencias del Consejo de Administración de la Legislatura, porque un poco ahí se genera la problemática que estamos viendo ahora. El Gobierno Nacional, desde sus distintos sectores y actores, ha dicho que el CAL no es competente para tomar la decisión de devolver, en este caso, el proyecto, y que devolver el proyecto tampoco estaría contemplado dentro de las opciones sobre las cuales debe manejar o tiene el rol la Asamblea Nacional, que puede rechazarlo, negarlo, debatirlo, pero no puede devolverlo. Valdría la pena algunas aclaraciones en torno a esto. Gracias, Rosana. Me parece ser que esa es una interpretación desafortunada por parte del gobierno. Las interpretaciones de los textos constitucionales, de los textos legales, no pueden ser una interpretación abstracta o aislada de una disposición descontextualizada del conjunto de disposiciones. No podemos interpretar el artículo 140 que regula los proyectos de ley en materia económica urgente, la posibilidad absoluta de que el presidente pueda calificar, enviar a la Asamblea Nacional y que la Asamblea Nacional tenga simplemente la posibilidad de aprobarlo, modificarlo o negarlo dentro del plazo de 30 días. Esta interpretación del 140 ha de entenderse en armonía con el artículo 136, que establece que para la generalidad de los proyectos de ley, no se diga para los proyectos de ley en materia económica urgente, necesariamente se deben cumplir con ciertos requisitos. Y dice claramente la Constitución, en caso de no cumplirse con estos requisitos, el proyecto de ley no se tramitará. De manera que la Asamblea no puede llegar a este segundo momento. ¿A cuál? Al de la aprobación, modificación o rechazo, si es que no se acepta a trámite de manera primigenia el texto legal que ha sido sometida a la Asamblea Nacional. Por otro lado, la discusión es si el CAL tenía la facultad o no para pronunciarse respecto del concepto que establece el artículo 140, el concepto de Asamblea Nacional. Primera cosa que hay que decir: el Consejo Administrativo de la Legislatura es un órgano de la Asamblea Nacional, tiene la facultad para poder devolver, es decir, no se ha admitido a trámite, no hemos pasado a ese segundo momento, y por otro lado hay que entender que el Consejo Administrativo de la Legislatura es un órgano creado por la propia Asamblea Nacional a través de su propia ley orgánica de la función legislativa, con atribuciones y competencias delimitadas, como establece la Constitución, para que pueda pronunciarse. De manera que, repito, me parece desafortunada la intención del presidente de la República de esperar que transcurra el plazo de los 30 días
y esperar que ese proyecto pueda promulgarse como un decreto ley. Esto incendiaría más los problemas institucionales. No puede ser esa la esperanza del Ejecutivo. Lo que nosotros aspiraríamos dentro de un Estado constitucional es mayor deliberación, mayor discusión democrática, tanto por parte de la Asamblea Nacional como una apertura del Ejecutivo en este tipo de proyectos de ley. ¿Cómo ve usted, doctor López, la actuación de los operadores políticos del gobierno, particularmente desde el Ministerio de Gobierno, el tipo de interacción, de operativización de las iniciativas del Ejecutivo en la función legislativa? Me parece ser que hay una intención positiva por parte de la ministra de Gobierno de poder intentar una reforma de carácter económico, una reforma de carácter laboral, una reforma de carácter tributario. Pero esto tiene que seguir los procedimientos constitucionales y legales. Me parece ser que el tema de la unidad de la materia es fundamental que se lo pueda retomar sin apasionarse. Deberíamos realmente volver a un clima de estabilidad y naturalmente uno se pregunta y se cuestiona, dado el bloqueo institucional que existe. Me parece ser que también el Ejecutivo no debería caer en estos cantos de sirenas respecto de una aplicación de la muerte cruzada. La muerte cruzada, esta posibilidad de que el presidente pueda disolver a la Asamblea Nacional y a su vez de que la Asamblea Nacional pueda destituir al presidente. Ciertamente, a pesar de que se trata de una muerte cruzada en donde tanto el legislativo como el ejecutivo se van a su casa, no existe una equivalencia total, puesto que si el Ejecutivo disuelve la Asamblea Nacional, la Asamblea será a su casa. Pero si es la Asamblea la que destituye al presidente de la República, asumirá el cargo de la primera magistratura, el vicepresidente, y naturalmente tendremos una convocatoria a nuevas elecciones. Igualmente, conviene indicar que en el caso de que el Ejecutivo haya disuelto a la Asamblea Nacional, el Ejecutivo se queda un tiempo dictando proyectos, dictando leyes, decretos, leyes que se llamarían, pero que también pasan por el control de constitucionalidad. Es decir, también estos decretos, leyes, en el evento de darse esta indeseable muerte cruzada, también existirá un control de constitucionalidad. Pero es que lo que buscamos los ecuatorianos, Gustavo, no es eso. La muerte cruzada es como el paso agónico dentro de la frágil institucionalidad democrática ecuatoriana. Me parece ser que inclusive el constituyente, cuando ha creado este tipo de instituciones de la Constitución ecuatoriana, lo hace de una manera no meditada, de una manera no consensuada, puesto que en el Ecuador pensar la posibilidad de una muerte cruzada es sin duda hacer explotar por los aires la Constitución de la República, desmantelar la frágil institucionalidad, y lo que deberíamos recuperar es el diálogo, la cordura y la discusión democrática. Doctor López, en una conversación anterior usted nos había manifestado ya que el camino por el cual debería optar el gobierno es acoger estas observaciones y presentar 2 proyectos de ley, probablemente, o 3 proyectos de ley que surgirían precisamente de esta ley creando oportunidades. Al parecer este no es el camino que está escogiendo o va a escoger el gobierno nacional. Uno de ellos, que ya lo hemos analizado, ha sido la muerte cruzada, que ha empezado a sonar con fuerza dentro de los propios pasillos de la Asamblea Nacional, y el otro que le escuchamos a la ministra Alexandra Vela es el de la consulta popular. ¿Cómo ve usted esta otra posibilidad? El tema de la consulta popular también encuentra unas limitaciones constitucionales, Rosana. La primera limitación constitucional, efectivamente, es el control de constitucionalidad que tendrá que ser aprobado por parte de quien proponga la consulta popular. Dicho sea de paso, esta consulta popular no puede ser en términos generales, en términos ambiguos, como por ejemplo preguntarle a los ecuatorianos si deseamos que se apruebe una ley de creación de oportunidades laborales. No podría superar desde constitucionalidad, un control de constitucionalidad, una iniciativa de esta naturaleza. En caso de verificarse la posibilidad de una consulta popular, el Ejecutivo tendrá que establecer algunas preguntas de carácter individual, con un contenido específico, con un contexto específico, que tendrán que ser sometidas a esta consulta popular. Pero de ninguna manera pensar que textos integrales respecto de proyectos de ley pueden ser consultados de manera directa. Además de los contenidos, que por supuesto son lo fundamental, doctor López, ¿qué reflexiones tiene sobre el tiempo que tomaría una consulta popular y los costos para el país? Claro, naturalmente va a ser en términos dilatados, no es una cuestión de la noche a la mañana.
van a pasar aquí algunos meses hasta que se llegue a efecto esta consulta popular. Y eso, como usted lo anotaba, Gustavo, eso es esencial. Siempre que supere el control de constitucionalidad. Recuerde usted que en este proyecto de ley en materia de creación de oportunidades laborales existían algunas cuestiones reñidas con derechos constitucionales, con derechos fundamentales respecto de derechos laborales, y naturalmente eso difícilmente superará el control de constitucionalidad. De manera que el Ejecutivo ha de priorizar los temas que quiere que sean tratados en consulta popular a efectos de recibir un pronunciamiento favorable. Por otra cosa, el timing político también jugará un punto esencial aquí. Recuerde que me parece a mí que el Ejecutivo se ha desgastado esta credibilidad política con la cual empezó el gobierno. El tema de la vacunación, si bien ha sido positiva, ha existido un desgaste propio del ejercicio del poder político y naturalmente eso será una discusión más que empezará dentro del gabinete y dentro del Ejecutivo. Por otro lado, he escuchado también con asombro que se pretende consultar la posibilidad de poner en vigencia un nuevo texto constitucional o instalar una asamblea constitucional a través de los mecanismos previstos en el texto constitucional. Esto sin duda son aberraciones constitucionales. El cambio y reforma de la Constitución está taxativamente establecido en el propio texto constitucional a través de 3 pasos. La enmienda, que es para cuestiones menores, la reforma parcial, que son para cuestiones de mayor calado, y la nueva constituyente. Esta sí, a través de una consulta popular. Pero nótese que esta consulta popular es para dictar un nuevo texto constitucional. El Ejecutivo no está pensando en eso. El Ejecutivo está pensando en una consulta popular que le lleve a implementar ciertas reformas de carácter legislativo, ciertas reformas legales para poner en marcha su proyecto político. ¿Qué pasaría, doctor López, ante la supuesta puesta en vigencia de la ley creando oportunidades por el Ministerio de la Ley? ¿Qué escenario se crearía en el país? ¿Cuáles serían los riesgos para el gobierno, incluso para la democracia? Una grave crisis institucional. Me parece ser que ahí sí asistiríamos a causales propias para que la Asamblea podría destituir al presidente de la República. Recuerde que las causales de la muerte cruzada son arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen de la Corte Constitucional. Fíjese usted, imagínese usted la dimensión política e institucional que tendría que un presidente de la República decida que se promulgue como decreto ley un proyecto que ni siquiera ha aprobado el trámite inicial en la Asamblea Nacional. Sería una crisis de incalculables dimensiones. Yo creo que más bien eso podría dar lugar efectivamente a la institucionalidad de la muerte cruzada. Creo que sería la prueba patente de la aplicación de la muerte cruzada, lo cual es indeseable dentro de nuestro sistema constitucional. Y por otro lado, el equilibrio de funciones, este equilibrio de pesos y contrapesos que debe existir en el ejercicio del poder público, se vería altamente afectado y agravado en la medida en la que tengamos un Ejecutivo que desea poner en marcha un proyecto de ley que no ha sido discutido en la Asamblea, pero no porque se ha violado la Constitución, sino porque el Ejecutivo no ha cumplido con el criterio de unidad de la materia, no ha cumplido con los trámites previstos de la Constitución. El presidente de la República sugiere que haya un permanente bloqueo de la Asamblea. Sugiere además de que esto difícilmente va a cambiar. Todas las alternativas que usted ha analizado apuntan a que el diálogo es la única salida. ¿Por dónde debería comenzar? Bueno, primero debería el Ejecutivo, decía hace un momento, corregir este proyecto. Me parece ser que la asesoría jurídica del presidente de la República tiene que reorientar el plan de acción del Ejecutivo, debería corregirse la temática, por cierto, una temática que es necesaria, una reforma laboral que es necesaria, una reforma tributaria que es necesaria, pero sin que la misma afecte a derechos fundamentales. Ese es otro límite constitucional que permite tener un diálogo abierto, un diálogo sincero, a tono con la preservación del contenido de los derechos constitucionales. Unificar el contenido de la materia, volver a enviarlo a la Asamblea Nacional, obtener un debate y demandar a la sociedad un debate responsable por parte de la Asamblea Nacional, es lo que nos queda. La muerte cruzada es un espacio indeseable, diría yo, y el tema de la consulta popular le veo con mucho atropello que pueda llevarse a cabo. Debemos retomar, creo, la discusión y la deliberación, demandar de nuestra Asamblea mayor calidad, mayor discusión de voto.
Y hablando, doctor López, de la actuación o las actuaciones de la Asamblea Nacional, ¿cuáles son sus criterios respecto de los últimos hechos acontecidos, respecto de la investigación sobre los Pandora Papers, cuyas filtraciones incluirían el nombre del presidente de la República, Guillermo Lasso? Por un lado está la Comisión de Fiscalización, que es la que inicialmente tomó la decisión de investigar la participación o si es que hay alguna responsabilidad contraria a la ley por parte del presidente, o esta decisión de la Asamblea de que sea otra comisión, la Comisión de Garantías Constitucionales, la que asuma este caso. ¿Es adecuado este cambio? ¿Cuál es la comisión que debería asumir? Fíjese, Rosana, usted ha puesto en la mesa de la discusión algo trascendental. Fíjese la calidad de la discusión que tenemos en la Asamblea Nacional. Dos comisiones disputándose cuál debe ser el trámite respecto a las atribuciones y competencias en temas cuestionables como es este tema de los Pandora Papers. Es natural y deseable que sea la Comisión de Fiscalización la que lleve a cabo un proceso de investigación respecto de las denuncias que se han hecho públicas en torno a estos paraísos fiscales, en donde estaría en curso el nombre del presidente de la República. Pero naturalmente esto no quiere decir que esta Comisión de Fiscalización se encuentre al margen de las garantías constitucionales. Si es que ha de llevarse a cabo un juicio político, hay que tener presente que el juicio político también está taxativamente establecido sus causales en el artículo 129 de la Constitución de la República. Es que los asambleístas no pueden inventarse acá causales respecto al juicio político. El juicio político tiene su trámite, tiene sus causales, tiene su procedimiento establecido. Las responsabilidades legales caminan en cuerda separada. Y es que en caso de existir responsabilidades legales respecto de las denuncias efectuadas, serán los órganos de justicia ordinaria los que se encargarán de esta discusión. Hay que ordenar la casa, hay que mejorar la discusión, hay que poner el ojo y la atención respecto de la Asamblea Nacional que queda debiendo a los... Ahora, considerando, doctor López, que las últimas elecciones dejaron heridas abiertas, frentes con el correísmo, frentes con Yacu Pérez, resentimientos con el Partido Social Cristiano, etcétera. Si es que más allá de una reestructuración del proyecto de ley que podría ser el Ejecutivo, persiste el bloqueo en la Asamblea, ¿qué salidas posibles tendría no solo el gobierno? ¿Qué salidas posibles tendría el país? Bueno, el presidente tiene que iniciar acuerdos legislativos. Pensar que el presidente pueda simplemente cruzarse de brazos y estimar que la Asamblea le está generando un bloqueo. En la historia republicana del Ecuador, muchos presidentes han gestionado su periodo con bloqueos institucionales, ¿no? Ahora, naturalmente, para una muerte cruzada, lo que ha de verificarse es la grave crisis política que debe existir, que es una calificación que le corresponde al Ejecutivo. El Ejecutivo debe tener nuevos puentes de diálogo, y unos puentes de diálogo pasan por reestructurar mayorías, generar mayores discusiones, y naturalmente los proyectos de ley en primer lugar deben respetar los derechos fundamentales. Me parece que esto viene incendiando a las organizaciones sociales, viene alterando lo que supone toda la estructura, las conquistas de los derechos laborales, y siendo deseable reformas tributarias, reformas laborales, reformas económicas. Hay que tener presente que la Constitución va por delante, ¿no? Y naturalmente el presidente tiene que hacer ese esfuerzo, el Ministerio de Gobierno, su gabinete ministerial tiene que hacer el esfuerzo por generar una discusión mucho más armónica para con el legislativo. Ciertamente las fuerzas se encuentran divididas, y aquí habría que preguntarse, fíjese usted, Gustavo, ¿y quién se frotaría las manos con una posible muerte cruzada? ¿Ya se imagina usted quién estará frotándose las manos en caso de darse una muerte cruzada? Porque es que tendremos nuevas elecciones presidenciales y nuevas elecciones legislativas, de manera que los intereses políticos están ahí. Pero hay que anteponer los intereses institucionales, los intereses de país, y no solo pensar en el cálculo político, que la Asamblea es un órgano político, naturalmente, pero es un órgano político de deliberación democrática, es un órgano político de discusión democrática, que cumpla con la función constitucionalmente asignada, fiscalice y legisle. Gracias por habernos acompañado, doctor López. El doctor Sebastián López es subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la UDA. Son las 8:01. Hacemos